11:28, prosigue esta reunión del Grupo de Lima. Habla el presidente interino Juan Guaidó de Venezuela. Victoria, bailan en Caracas sobre tumbas de indígenas. Creen que normalizando la crisis podrán resistir en un régimen como el que llevan adelante en Venezuela. Y por eso lo importante de esta reunión. El régimen de quien hoy usurpa funciones en Miraflores debe saber que el sábado fue un intento de ayudar, de salvar vidas en Venezuela. Y que la presión, ese cerco diplomático que hacía referencia nuestro hermano el presidente Duque, apenas empieza. Que la presión por reconstruir la democracia, la libertad, apenas empieza por parte de una región determinada, dispuesta a poner de su fuerza para recuperar valores fundamentales. No es un dilema entre democracia o dictadura. Es la democracia la que debe prevalecer. Han querido hacer ver que es un dilema entre la guerra o la paz. No hay dilema entre la guerra y la paz. Es la paz la que debe prevalecer. Es la protección de los ciudadanos la que debe prevalecer. El dilema es precisamente entre democracia y dictadura, entre masacre y salvar vidas. El dilema es entre generar presión política determinada o permitir masacres como la que está pasando hoy en Venezuela. Nos habríamos ahorrado todo este doloroso momento si cuando en 2015 el ataque a la Asamblea inició, en aquella ocasión probablemente no hicimos lo suficiente. Hoy podemos hacerlo. Hoy podemos avanzar clara y determinadamente. Habríamos evitado muertes si, por ejemplo, el referéndum revocatorio del 2016 habría fijado una ruta. O si, por ejemplo, el diálogo en 2017 habría sido respetado. Hoy el costo no lo pone una población determinada a exigir su libertad, determinada voluntariamente millones de venezolanos a buscar ayuda humanitaria. Hoy el costo lo pone un régimen que decidió utilizar su última línea de defensa, porque ya no tiene la lealtad de muchos de sus miembros. Utilizar presos, utilizar colectivos armados, paramilitares urbanos para masacrar a una población. Hoy es Maduro quien usurpa funciones, quien le pone costo dramático a una transición pacífica en Venezuela, que nos lleve al cese de la usurpación, a un gobierno de transición y, por supuesto, a elecciones realmente libres en nuestro país. Sin embargo, ha quedado en evidencia, en un día apenas, en un día, el mundo vio lo que Venezuela tiene sufriendo años: el desmontaje del Estado de Derecho, el ataque a la empresa privada, la destrucción del campo de los alimentos. Vieron cómo en un día, de manera vil, y creo que no tiene otro calificativo que sádica, cuando hacen quemar alimentos y medicinas en frente a hambrientos, en frente a gente que necesita medicina. El mundo entero vio lo que Venezuela tiene años resistiendo. La buena noticia, queridos presidentes, embajadores, es que Venezuela resistió. Es que los valores democráticos están presentes en cada venezolano que se moviliza, que siente, que hoy tiene esperanza de cambiar su futuro, que hoy tiene determinación de que, a pesar de que los ataques recibidos, del sufrimiento de hoy, de nuestros pueblos aborígenes, se determina a continuar, y por eso hoy estamos aquí en Bogotá, que, como ustedes lo vieron, representó un riesgo de vida para los diputados, por ejemplo, que se trasladaron kilómetros para ir a buscar la ayuda, y que grupos armados los bajaron de las caravanas, arrodillaron y robaron en cada una de sus pertenencias. El pueblo de Venezuela ha resistido, ha sobrevivido, y hoy en Bogotá, en esta cumbre histórica, presidentes, pide
honradamente, ayuda y cooperación para avanzar en esa presión necesaria que un régimen cree que resistió. Porque ya no hacen actos de gobierno, hablan de resistencia. ¿Resistencia a qué? A la democracia. Se cae el elemento narrativo que utilizaban de bloqueo. Ya vieron y el mundo vio quién bloquea la salida pacífica, la salida democrática en Venezuela. Quedó claramente manifiesto en el mundo, manifiesto en los pueblos que quieren cambio. Colegas, amigos, soy el presidente interino de ese país. Por mandato de la Constitución y apoyo de nuestro pueblo. Y apoyo masivo, popular, de respaldo en cada momento. Y ese país está esperando hoy oírnos, manifestar todas las acciones en el marco de la diplomacia, en el marco de este escenario, para avanzar y recuperar una democracia. Cuando operan utilizar fuerzas paramilitares, contratar asesinos a sueldo, es el momento de actuar. El régimen usurpador que utiliza sus contactos con grupos guerrilleros para convertir la frontera en tierra sin ley, donde la violencia convierta a sus pobladores en refugiados, insiste en decirle a sus cómplices que no se preocupen, que la región es incapaz de accionar. Sin ningún respaldo mantiene un sistema perverso donde torturan y asesinan incluso a políticos, como a Fernando Albán, como a cientos que están en las calles. Son los mismos que celebraron la quema de alimentos, que cantaron eso como una victoria. Esta posición incómoda para nuestro país. Nos gustaría estar hablando de la capacidad de cooperación energética de Venezuela, de posibilidad de reactivar los comercios bilaterales, que dé prosperidad, generación de empleo. Pero lamentablemente nos ha tocado la posición incómoda hoy de venir a hablar de la atención a los migrantes, la necesidad de restablecer su estatus legal. Muchos hoy en Colombia, agradezco esa solidaridad, y de nuestros países vecinos como Perú, Argentina, Chile, todo el grupo de Lima, han tenido la generosidad. 4 millones, casi, 15% de la población venezolana. Pueden llamarlos migrantes o desplazados. Porque la única guerra real que existe en Venezuela es la de un régimen en contra de su ciudadanía, que los mantiene con hambre y bloqueando caminos que deben ser de libertad y de democracia. Todas las medidas institucionales, políticas, diplomáticas, las hemos ejercido. Ustedes lo han visto. Incluso tuvimos una reunión hace unos meses aquí en este salón y tenían la preocupación de la capacidad de unidad de la oposición venezolana. Hoy eso no hay duda en el mundo, no solamente de la unidad y la fuerza y la unión de todos los sectores en Venezuela. La determinación para avanzar de su pueblo, de su gente. Hoy no tenemos duda al respecto. Ahora es lo que podemos hacer como región, como pueblos, para precisamente acompañar esa construcción de mayoría que tomó años en Venezuela, que tomó muchos sacrificios, muchos presos políticos, muchos perseguidos, muchos exilados, mucha sangre. Pero que a pesar de eso, aquí estamos de pie. Agradecidos, pero también determinados, no solamente a volver a mi país, a ejercer funciones como presidente encargado, sino también a continuar con esa gesta y ese accionar que dará seguramente frutos, porque como lo dijo el presidente, es irreversible. La transición es un hecho en Venezuela. Hoy solo la bloquea, no solo metafórica, sino lo vimos literalmente, grupos armados irregulares hoy en Venezuela. Imaginen por un momento ese régimen usurpador sin esas armas. Ya tendríamos una transición pacífica en Venezuela, de reconstrucción de nuestras libertades, de restablecimiento del Estado de Derecho.
de recuperación amplia del aparato productivo, de generación de empleo, de sano entendimiento con todos los países como lo tenemos aquí el día de hoy, de futuro, de una esperanza que nació en Venezuela para no morir, con la determinación de sus ciudadanos. Han tratado de hacer vender también otro falso dilema, que esto es un problema de izquierda o de derecha, que esto es un problema ideológico, esto es un problema de libertades y derechos fundamentales en un país, de derechos fundamentales para la democracia. Porque cuando no hay libertad de expresión, no hay defensa a las libertades sindicales, a la justicia social, evidentemente ahí no hay ningún componente ideológico y no se pueden amparar en esa excusa. La determinación por la libertad, el libre comercio, el respeto a la propiedad privada serán fundamentales en un nuevo gobierno de transición. Una Venezuela en manos de criminales no puede ser sin un riesgo para la región. Santuario hoy, lamentablemente, de terroristas. Y vimos hace un mes y unos días un atentado en nuestro hermano país. Y el autor material, miembro del ELN, estuvo campeando por Venezuela, utilizando nuestro oro. Luego del peor crimen ecológico que hemos visto en la región, en el arco minero, para comprar armamento. Eso también debe ser puesto en el tapete. De modo que hoy debemos encontrar una salida a la crisis. Los venezolanos estamos activamente, soberanamente, determinadamente, constitucionalmente, buscando una salida a la crisis. Hemos construido capacidades en muy poco tiempo en el 2019. Movilización social, unión de todos los factores, no solamente de oposición, debo decirlo además, porque han visto a lo interno de las Fuerzas Armadas, lo han visto también incluso en la coalición dominante, cómo se ha desprendido rápidamente a nivel internacional y de nuevo mi profundo agradecimiento. Por eso es el momento, hermanos, hermanas de toda la región, de actuar determinadamente y seguir construyendo esas capacidades con todos los escenarios internacionales posibles en respeto a la Constitución venezolana, toda la fuerza para poder que cese esa situación dramática en nuestro país. Y debo reiterarlo, dada la crisis, hoy no podía ser sutil con los términos. Debía ser muy claro, dada la tragedia que hoy vivimos, pudimos aliviar el sábado 23 y hoy se agrava producto de la crisis humanitaria compleja que vive Venezuela. Ustedes y más de 60 países me han reconocido como presidente interino de Venezuela. En nombre de millones de venezolanos debemos atender, vamos a atender para obtener una solución a esta crisis sin precedentes, que ya tiene un baño de sangre en sus calles, provocada por quien usurpa funciones. Hay cientos de miles de venezolanos enfermos crónicos, sin diálisis, que hoy van a perder la vida. Simplemente por la no observación de la norma, del respeto, de los derechos humanos, o de nuevo, el sadismo de quemar comida y medicinas. Son muchas las acciones que vamos a tomar. Ya hemos convocado acciones también de protesta cívica en nuestro país, entendiendo cuál es la línea de defensa del régimen. La vimos el sábado y el riesgo que corremos como ciudadanos, pero jamás perderemos ni la esperanza ni la determinación de ser libres. No esperen menos
de mí. No esperamos menos de ustedes. No esperamos menos del pueblo de Venezuela. No le demos menos de lo que merecen, de lo que merecemos como región, como país. Es momento de cambiar la historia. El momento es ahora. Este momento que vive nuestra región. Y tiene una significación profunda esta historia que se construye desde Bogotá, desde Cúcuta, en también una cumbre humanitaria sin precedentes, con decenas de artistas prestando su voz para que un pueblo sane heridas de años de represión. Entendemos la necesidad de amnistía y garantías, por supuesto, de la producción de un gobierno y la generación de estabilidad y gobernabilidad en un gobierno de transición que reinstitucionalice y genere esa elección libre, pero parte del cese de la usurpación, parte del entendimiento de que el tiempo cambió, parte de nosotros de que con seguridad y como dijimos, sí o sí podemos tener democracia para siempre en Venezuela y en la región. Que Dios bendiga a Venezuela, que Dios bendiga a nuestra región, pronto libre, pronto próspera, pronto hermana, de nuevo, que viva Venezuela libre. Gracias.